siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días, 3 de mayo de 2022, 6:22 minutos de la mañana, 18 grados en el Valle de Caracas, según cuenta el teléfono, clima muy nublado. Estos son los titulares de la mañana y abrimos con una información que es de anoche, una información casi que de último minuto. A lo mejor ustedes pues todavía no la conocen. Es una información que tiene que ver con una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien traslada a Guaidó el apoyo de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela. Un día de declaraciones confusas de la diplomacia estadounidense en relación con el tema venezolano. Confusas porque ya vamos a estar viendo todo el hilo de declaraciones, ¿no? Esta es la última. Sucedió aproximadamente a las 9:30 de la noche. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hablado este lunes con el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó para reiterarle el apoyo de Washington a quien consideran el presidente interino de Venezuela y subrayar la importancia de una restauración pacífica de la democracia en el país. Blinken ha reiterado el compromiso de Washington para favorecer unas elecciones libres y justas, así como para impulsar el respeto por los derechos y libertades de todos los venezolanos, según ha destacado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El secretario Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con las conversaciones entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria como el mejor camino para el retorno a la democracia y la solución de la crisis humanitaria en Venezuela. Es decir, ha trasladado nuevamente el problema de la discusión entre el régimen de Maduro y los Estados Unidos a una discusión entre el régimen de Maduro y la oposición de Juan Guaidó o de los partidos del G4. Asimismo, el secretario de Estado estadounidense ha reiterado a través del portavoz del departamento el apoyo de Estados Unidos a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 y a Guaidó como presidente interino en Venezuela. El representante de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, ha destacado el compromiso conjunto de ambas partes para avanzar hacia una transición en Venezuela que permita la restauración de la libertad, la democracia, el bienestar y la justicia que demandan el pueblo venezolano. Junto al presidente interino Juan Guaidó no descansaremos hasta lograrlo, ha proclamado en Twitter. Por otro lado, la representante de Guaidó en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, Blanca Montilla, ha participado en una mesa de trabajo junto al subsecretario adjunto para Brasil, el Cono Sur y la región andina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Wells. Según ha recogido la oficina opositora en un comunicado, el funcionario de la administración Biden ha ratificado tácitamente que el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno encargado de Venezuela, que preside Juan Guaidó, seguirá intacto, pero esto ocurre horas después de que Estados Unidos descartara invitar a regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas, con lo cual se desataron todo tipo de especulaciones. Es decir, Guaidó, que había estado asistiendo en nombre de Venezuela a las cumbres de las Américas organizadas por Estados Unidos, en esta oportunidad no tendría un cupo en el lugar. Estados Unidos descartó este lunes invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que no respetan la democracia. Cuba, Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia, anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con NTN 24. El funcionario subrayó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación a la cumbre que reunirá jefes de Estado y gobierno de la región. Y también, horas después de esto, sucedió que Brian Nichols, o horas antes, sucedió que Brian Nichols desmintió reunión de Estados Unidos con el régimen de Maduro en Trinidad y Tobago. El subsecretario de Estado del Departamento, no, en la misma entrevista, fíjense, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols,
desmintió que la administración del presidente Joe Biden esté planificando una nueva reunión con el régimen de Nicolás Maduro, como había asegurado The Economist y replicaron algunos medios venezolanos. Según un artículo publicado hace unos días, el encuentro estaría planificado para realizarse en Trinidad y Tobago con el objetivo de evaluar un posible alivio de las sanciones petroleras ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. No va a haber tal reunión, dijo enfáticamente Nichols en entrevista con NTN 24. El alto funcionario estadounidense reiteró que el interés de Estados Unidos es promover un retorno a la mesa de diálogo en México. Es importantísimo para nosotros, y también la liberación de los estadounidenses detenidos en Caracas. Con este enredo arrancan los titulares de la mañana de este 3 de mayo de 2022. Bueno, un enredo aparente, no pareciera también, digamos que por el momento está en peligro el respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó, y por lo tanto Juan Guaidó no está relativamente en peligro dentro de Venezuela, aunque su posición se ha visto muy debilitada, por supuesto, en los meses recientes. El tribunal difiere la audiencia de Roland Carreño tras 18 meses detenido arbitrariamente. Ayer era la primera audiencia de juicio de Roland Carreño y no pudo ocurrir. No se llevó a cabo la primera audiencia del caso contra el periodista Carreño, y el pitazo tiene un titular mucho más frontal. Dice: SEBIN se negó a trasladar a Roland Carreño al tribunal. La defensa del periodista sostuvo que el caso está lleno de irregularidades y que su detención responde a una persecución política. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó este lunes 2 de abril que fue diferida la primera audiencia pública de juicio en el caso del periodista Roland Carreño, quien se encuentra detenido desde hace 1 año y 6 meses. Fue diferida la audiencia del juicio del caso de Roland Carreño por falta de traslado del periodista desde su centro de reclusión, el SEBIN, aunque el tribunal había enviado las boletas de traslado. Quedó pautada para el próximo lunes 9 de mayo, escribió la coalición en Twitter. Al mediodía, Ana Leonora Costa, abogada de la defensa del periodista Roland Carreño, informó que estaban a la espera de que la Fiscalía presentara una acusación en el inicio del juicio. La abogada reiteró que el proceso contra el periodista ha estado plagado de irregularidades y a su juicio ha sido tratado como un enemigo, pues detalló que no ha habido una investigación, sino una persecución en la que se ha tratado de incriminar al también activista político. No se le ha permitido defenderse como debe ser, no ha habido garantías judiciales y se han violado sus derechos humanos. La detención está basada en un esquema policial al cual estamos acostumbrados en el caso de la persecución a presos políticos, agregó la jurista. Para el abogado Joel García, otro miembro de la defensa, desde hace mucho tiempo la inteligencia y la contrainteligencia militar suplantó la función del Ministerio Público. Roland Carreño es un preso sustituto. Apenas Leopoldo López huyó de Venezuela 2 días después fue aprendido el periodista. Roland Carreño lo que está sufriendo es el castigo de que Leopoldo López se haya ido de Venezuela. Al periodista y activista de Voluntad Popular le imputan los delitos de conspiración, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir. En tanto, Canadá denunció que los periodistas venezolanos sufrimos intimidación, violencia y encarcelamiento. Canadá denunció en el Día de la Libertad de Expresión que los periodistas venezolanos sufren intimidación, violencia y encarcelamiento, por lo que pidió que no sean silenciados. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, afirmaron que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Los periodistas venezolanos sufren intimidación y violencia y encarcelamiento. No podemos dejar que las voces valientes sean silenciadas. Y ha hablado Juan Guaidó, la cuenta de Juan Guaidó no tiene ninguna referencia a la conversación con Anthony Blinken, pero sí al caso de Roland Carreño. Dice Guaidó que la realidad es que Roland Carreño está secuestrado por la dictadura para generar miedo y ejercer terror de Estado. La garantía de que no haya más persecución es que exista justicia verdadera, no simulada, y un acuerdo integral que rescate la independencia de poderes. Sobre el tema de la libertad de expresión, también ha presentado un informe Espacio Público que devela que solo 10% de los 980 medios, apenas 980 medios que quedan en Venezuela son digitales.
La ONG Espacio Público informó que actualmente el país cuenta con un total de 980 medios de comunicación, de los cuales un 71% corresponde a emisoras de radio y un 10% a medios digitales. La coordinadora del programa Observatorio Social del Espacio Público, Marisabel Rodríguez, indicó que hubo una ida y venida de medios en todo este tiempo si se compara con los existentes al menos hace una década. La ONG estima que más de 200 casos de violación a la libertad de expresión se reportaron durante 2021 en el país. Rodríguez precisó que de las 244 denuncias recibidas durante el año pasado, al menos 166 son por intimidación, 144 por censura y 51 por restricciones administrativas. Espacio Público denunció que alrededor de 35 personas se encuentran privadas de su libertad de manera arbitraria, detenciones que les vulneraron su derecho a buscar, recibir y difundir información, precisaron a través de su cuenta en la red social Twitter. Esto es un informe publicado ayer por Espacio Público que les recomiendo ampliamente su lectura sobre el perfil de los medios que quedan en Venezuela. Y ayer o anteayer comentábamos sobre el bono, supuesto bono de unos $2.000 que va a pagar el Estado a los jubilados después de 2018, ahora los va a pagar mensual en 12 cuotas hasta 2023. Sigue siendo una cantidad pues más o menos representativa de dinero, son unos 180 y pico dólares mensuales. En este momento, claro, finalmente quizás se los coma la inflación y la devaluación, ¿no? Quizás lo que te paguen ahorita sea una fracción, sea un total, y lo que te paguen dentro de un año sea una fracción. Difícil sostener el valor del dinero en Venezuela. Hasta 2023 así se pagará el bono único de 10.000 bolívares para jubilados. El monto se pagará, según detalló Delcy Rodríguez, mediante la banca pública que tramitará el Fondo de Financiamiento para los Trabajadores Venezolanos, quien deberán dirigirse a la Oficina de Recursos Humanos de la institución. El bono único de 10.000 bolívares que aprobó recientemente el Estado para aquellos trabajadores que se jubilaron entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de este año se pagará en tramos desde el día del anuncio hasta 2023 mediante el sistema Patria. Así lo informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que resaltó que los ciudadanos jubilados desde esa fecha deberán dirigirse a la Oficina de Recursos Humanos de su institución. Imagínense ustedes la galleta que están armando. Eso es como para no pagárselo a nadie. El bono, que equivale a unos $2.227 a cambio oficial, se realizará, según detalló Rodríguez, mediante la banca pública que tramitará el Fondo de Financiamiento para los Trabajadores Venezolanos. Vamos a tener un banco digital donde el registro será en 7 minutos. A través de esa plataforma se podrá recibir remesas, se hará pago móvil, se estará vinculado a las criptomonedas y también tendrá servicio de microcréditos, explicó el oficialista en la red social. Maduro indicó que el pago de este bono único será en 3 partes. El gobernante ordenó este domingo a Rodríguez discutir y mejorar todos los convenios colectivos de los trabajadores del país sin excepción. Y justamente el Pitazo trae una nota que dice cómo accederán los jubilados al bono compensatorio anunciado por Maduro. Será cancelado en tramos durante 12 meses a través del cartel de la patria. No son tres ingresos mensuales. Dice Delcy Rodríguez que son 120.000 trabajadores los que recibirán este bono compensatorio. Bueno, no hay mucho detalle sobre esto, ¿no? Y mientras tanto, mientras todo esto sucede, la administración de Maduro se pronunció sobre las solicitudes de discutir los contratos colectivos de los entes públicos. Dice una nota del portal Punto de Corte firmada por la periodista Natalie Vidal. La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, expresó este lunes que el Ejecutivo ya está preparado para iniciar la actualización de contratos colectivos. No es la primera vez que dicen esto y al final termina en nada, ¿no? Asimismo, apuntó que se adelantarán las discusiones colectivas al tiempo que señaló que trabajará en base a una instrucción que dio. A juicio de la vicepresidenta, Venezuela se diferencia por tener, además del derecho a la negociación colectiva, la obligación de aplicarla, y según afirmó, los demás países engañan a sus trabajadores, sentándose a negociar pero sin que haya una colección colectiva. Cónchale, cuánto perdimos los venezolanos cuando perdimos la democracia, ¿eh? Y parece un lugar común decirlo, pero fíjense ustedes, esta gente ha prometido negociar contratos colectivos ya 4, 5, 6 veces a lo largo de los años que ya lleva Maduro en el poder. Ya este gobierno tendría que haber terminado, tendría que ser otro gobierno, porque eso además
le da a la gente una perspectiva, los obliga a trabajar por el país. O sea, si el gobierno de Maduro hubiera durado 5 años, como duraban los gobiernos de la democracia, Maduro hubiera tenido que negociar los contratos colectivos. Pero no lo hace porque, bueno, porque tienen esta visión de que ellos van a estar en el poder para siempre, entonces da igual cuando lo hagan y pueden meter cabras como esta, ¿no? Que los demás países engañan a los trabajadores. Bueno, no sé qué es más engaño. Dar una pensión de $3 es engaño suficiente, ¿no? O de $5, ahora son 30. Esperemos que se mantenga. Por su parte, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, hablando de engaños, dio fe de todo el dinamismo que se ha dado a la economía en medio de las dificultades. Rangel añadió que los trabajadores tienen la garantía para que se cumplan las propuestas basadas en los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Este señor ha sido constituyente, diputado, de todo, ¿no? En este sentido, manifestó que no solo se debe ver el salario mínimo, sino el conjunto de propuestas para el bienestar familiar. Digo, ha sido todo esto y ha sido sindicalista. ¿Dónde está su cariño? ¿Dónde está su corazón? Bueno, sin duda en los trabajadores. Por supuesto que estoy ironizando. Proponen aumento de salario por medio de negociación tripartita en reunión de la OIT. Este es el deber ser, no solo para la OIT, sino según la propia Constitución venezolana. El integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, Jorge Roy, calificó como una buena noticia los acuerdos que implican que a partir de ahora los ajustes salariales se realizarán a través de una negociación tripartita. Ahora nos reuniremos para examinar los mejores formatos para los aumentos salariales, consultas, dijo. Bueno, no sé si esto está bien escrito. Roy se mostró convencido de que antes de que finalice el año se darán a conocer noticias sobre la recuperación paulatina del salario. El salario se está recuperando sin necesidad de negociaciones tripartitas. Hoy en día, nadie te va a trabajar, por ejemplo, a una tienda por menos de $150 mensuales. O sea, digamos, el salario mínimo real en Venezuela está en el orden de los 100, 120 dólares mensuales. A menos que usted trabaje en el sector público, donde, bueno, están las cosas como están. Adelantó que la próxima semana empezará una ronda de negociación sobre tierras expropiadas, desarrollo nacional de economía y el Consejo Productivo de Trabajadores. Es una agenda muy larga, acotó. Y cambiando de tema, según AP, panel federal no emitió fallos sobre el estatus diplomático de Alex Saab. Consideran que la Corte de Miami es la que debe tomar una decisión. Un panel federal de apelaciones ha frustrado los intentos de un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro de ser reconocido como diplomático extranjero, dejando que una corte inferior decida por ahora si es inmune a enjuiciamiento. El panel de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito no emitió una resolución sobre los méritos del argumento del empresario Alex Saab de que su detención durante una parada para recargar combustible en su camino a Irán violó la ley estadounidense y numerosos tratados internacionales que protegen a los diplomáticos. En cambio, señaló que lo mejor era que el juez federal de Miami, que supervisa el caso penal contra Saab, decida el asunto, lo que significa que aún podría abordar el asunto en una fecha posterior. Las partes no tuvieron la oportunidad de desarrollar completamente el expediente y la Corte del Distrito no tuvo la oportunidad de sopesar la evidencia respecto al reclamo de Saab Morán, detalló el panel de apelaciones en su fallo. En consecuencia, devolvemos el caso a la Corte de Distrito para considerar en primera instancia si Saab Morán es un diplomático extranjero e inmune al enjuiciamiento, añadió. Los abogados de Saab han argumentado que él viajaba a Irán como enviado especial debidamente designado por el gobierno socialista de Maduro al momento de ser detenido con una orden de arresto estadounidense hace casi 2 años en Cabo Verde. Los abogados han producido cartas al líder supremo de Irán por parte del Ministerio del Exterior de Maduro y una nota diplomática de la Embajada de Irán en Caracas que respalda su reclamo. Sin embargo, los fiscales han puesto en duda la autenticidad de esos documentos y señalan que el Departamento de Estado nunca ha aceptado el supuesto estatus diplomático de Saab. En tanto, Tarek William Saab, bueno, esta nota la voy a leer después, ¿no? La voy a leer después de la pausa. Mientras tanto, les hago un bloque de la guerra en Ucrania. Son las 6:40 minutos. Más de 5,5 millones de refugiados han huido ya de la invasión rusa a Ucrania. Más de 5,5 millones de refugiados han huido de sus hogares en Ucrania y se han ido al extranjero debido a la invasión rusa. Así se desprende de los datos proporcionados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Al 1 de mayo, 5.563.959 personas abandonaron el territorio ucraniano en busca de seguridad. La mayoría de las personas, más de 3 millones, se fueron a Polonia, más de 825.000 fueron a Rumania, más de 681.000 a Rusia, 530.000 a Hungría, más de 447.000 a Moldavia,
Moldavia es bien chiquitico, 379.000 a Eslovaquia, también bastante pequeño, y 25.000 a Bielorrusia. Al mismo tiempo, 1.357.000 ucranianos han regresado a casa desde el 28 de febrero. Según la última estimación de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, otros 7,7 millones de ciudadanos ucranianos son considerados desplazados internos, y todo esto es consecuencia de la guerrita del señor Putin. La Unión Europea denunció que Rusia tiene a los periodistas en Ucrania como uno de sus objetivos principales. La Unión Europea denunció este lunes que las fuerzas rusas están tomando como objetivo a periodistas durante su invasión a Ucrania, así como a responsables de la sociedad civil, y elogió su labor informativa en la guerra, pero también desde Rusia o Bielorrusia. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valientes periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos y blogueros arriesgan sus vidas para mantenernos informados sobre la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, indicó el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los 27. Según dijo, el ejército ruso está deteniendo, secuestrando y tomando como objetivos a periodistas y actores de la sociedad civil para evitar que el mundo se entere de la verdad. Instamos encarecidamente a Rusia que ponga fin inmediatamente a esos ataques y prácticas, dijo Borrell, quien afirmó que según la plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, ya han muerto 10 trabajadores de los medios de comunicación ucranianos e internacionales, mientras que otros muchos han resultado heridos. Borrell dejó claro que la seguridad de los periodistas es una prioridad de la UE, la cual está proporcionando ayuda de emergencia a los medios de comunicación y a los periodistas que cubren la guerra en Ucrania, incluyendo apoyo psicológico, cascos y otros equipos de protección, así como financiación para cubrir los salarios. Al informar desde el frente y arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las Fuerzas Armadas rusas, los periodistas contribuyen de manera importante a contrarrestar la desinformación y la manipulación informativa que rodea la invasión, subrayó. Y hablando de manipulación, enfurece Sergei Lavrov a Israel al afirmar que Hitler tenía orígenes judíos como Zelensky. Tel Aviv condena por antisemitas las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y convoca al embajador para pedirle explicaciones. Bueno, también, son unas declaraciones muy infelices provocadas por las ansias de Lavrov de justificar lo injustificable. Cada vez encuentra Rusia menos argumentos para seguir defendiendo su invasión de Ucrania. Israel cargó de forma contundente este lunes contra el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, por comparar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con Adolf Hitler, al afirmar que el dictador nazi también tenía sangre judía. A raíz de sus comentarios, Tel Aviv ha convocado al embajador ruso en Israel, Anatoly Viktorov, para pedirle explicaciones en la última muestra de la creciente fricción entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Por cierto, muchos de los oligarcas rusos, también de religión, de raza hebrea, han terminado pues en Israel. Lavrov lanzó los comentarios de la polémica durante una entrevista con el canal de televisión italiano RT4, cuando el entrevistador recordó las raíces judías del presidente ucranio Volodymyr Zelensky para rebatir la propaganda del Kremlin sobre la supuesta necesidad de desnazificar Ucrania como pretexto para justificar la invasión. El ministro ruso respondió también: Hitler tenía orígenes judíos, por lo que no significa absolutamente nada. Desde hace tiempo escuchamos a los sabios judíos decir que los mayores antisemitas son justamente los judíos, añadió Lavrov, una frase que terminó de empeorar las cosas. Tremenda galleta, señor Lavrov. Saliendo al paso de los comentarios de Lavrov, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, declaró este lunes a través de un mensaje en su perfil de Twitter que el objetivo de tales mentiras es acusar a los propios judíos de los crímenes más horribles de la historia que fueron perpetrados contra ellos. Bennett también exigió que cese inmediatamente el uso del Holocausto como herramienta política. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, tildó la declaración del diplomático ruso de imperdonable, indignante y terrible error histórico y consideró que el nivel más bajo del racismo contra los judíos es acusarlos a ellos mismos de antisemitismo. En otra información internacional que tiene que ver con nuestro entorno muy cercano, vuelven las crisis de los balseros. 32 balseros cubanos fueron rescatados por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos rescató en los últimos días del mes de abril a 32 balseros cubanos en 5 eventos que ocurrieron en el sur del estado de la Florida. En un comunicado indicaron que el primer incidente ocurrió el 29 de abril de 2022 cuando 6 ciudadanos cubanos arribaron a Miami Beach alrededor de las 10 a.m. en una embarcación casera. Los individuos informaron que pasaron casi 2 semanas en el mar a bordo de su embarcación casera. El segundo evento fue en Isla Morada, Florida, cuando 3 ciudadanos cubanos llegaron en una pequeña embarcación. Los individuos informaron que se encontraron con las inclemencias del tiempo y quedaron varados brevemente en una isla deshabitada frente a la costa de Cuba. Finalmente, los 3 incidentes restantes ocurrieron el 30 de abril de 2022 en los Cayos Marquesas, una serie de islas deshabitadas ubicadas a 20 millas al oeste de Key West, Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida ayudaron con el rescate de 21 ciudadanos cubanos que tocaron tierra en 2 embarcaciones caseras alrededor de las 9 a.m. En el lugar, los socios de la Guardia Costera de Estados Unidos completaron una evaluación médica. 2 de los individuos fueron trasladados a un hospital local en Key West, Florida, desde donde posteriormente fueron tratados y puestos en libertad bajo la custodia de la patrulla fronteriza. 6:47 minutos, ya se termina Titulares de la Mañana. Titulares de la Mañana, RCR 750M. Como siempre digo, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la libertad y la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Y justamente vamos con un momento de publicidad. Yo quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque Equimédica, alquiler de equipos médicos, es la mejor solución para usted que tiene un paciente hospitalizado en la casa o que necesita alquilar un equipo médico para una persona en el hogar. Equimédica le ofrece camas clínicas, aspiradores de flema, concentradores de oxígeno, nebulizadores, toda una gama de productos para el bienestar de su ser querido. Hacemos entrega en toda Caracas con pocos requisitos. También tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Aprenda más, sepa más sobre nosotros en Equimédica Piso Bajo Alquiler, en Instagram, Equimédica Piso Bajo Alquiler, o al 0412-806-2591. Llame al 0412-806-2591, porque en Equimédica tenemos todo lo que necesita su paciente hospitalizado en el hogar. Y quiero hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, que le ofrece atención especializada tanto a animales grandes como pequeños, e incluso a peces, caballos o morrocoyes, servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías electivas, vacunación, peluquería canina, laboratorio clínico, odontología veterinaria, todo lo que su animalito, su querido peludito necesita. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova, o llámenos al 0212-661-1546 y 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos a las informaciones para comentarles que Tarek William Saab aseguró que no hubo acto violento vinculado a la desaparición del profesor chavista Carlos Lanz. Yo quiero leerles esta nota y después le haré un comentario absolutamente breve. Tarek William Saab ofreció este lunes 2 de mayo un balance con respecto a los hechos de investigación del Ministerio Público Chavista en el caso del profesor y activista de izquierda Carlos Lanz, actualmente desaparecido desde el 8 de agosto de 2020. En sus declaraciones informó que las experticias determinaron que no hubo acto violento vinculado a su desaparición y que su salida del hogar fue voluntaria. No existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en su entorno, no hay testigos ni amenazas previas ni contactos posteriores. En el transcurso de las investigaciones señaló que han realizado más de 100 diligencias, entre las cuales están 53 entrevistas al círculo familiar, vecinos, equipos de trabajo, amigos, compañeros de ideales, entre otros, experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas de su vivienda y otros sitios. Asimismo denunció que capturaron a grupos criminales que, según él, intentaron cobrar dinero a cambio de información falsa sobre la ubicación del profesor chavista. Por último, aclaró que se mantiene vigente la alerta amarilla ante Interpol a fin de rastrear el paradero en el extranjero en el supuesto de que ese fuese el caso. Comentario breve de Pedro García Otero: no tienen nada. Y una rueda de prensa para aclararnos que siguen sin tener nada sobre el destino de Carlos Lanz. Como yo siempre digo, la gente no desaparece así como así. Más de 1000 familias permanecen sin agua por una tubería rota al este de Barquisimeto.
Son las 6:51 de la mañana. Al este de la ciudad de Barquisimeto, más de 1.500 familias permanecen sin el servicio de agua potable por una tubería rota que tiene 10 años presentando fallas. Esta tubería de 19 pulgadas y 500 metros de largo surte agua a las comunidades de Lujano y El Cercado, pues a través de esta se llena el tanque que distribuye el agua para sus habitantes. A pesar de que Hidrolar ha puesto parches para reparar las fallas anteriores, este lunes amanecieron anegados los alrededores de la tubería, evidencia de que esta rotación en diversos lugares, tiene una rotación esa tubería, está rota en varios sitios, esa rotación que tiene esa tubería, Dios mío, lo que hay que leer por tener los ojos siempre puestos. Cerca del 20% del ganado venezolano se vio afectado por las fuertes lluvias. Todavía estoy riéndome con lo de la rotación. Más de 1.000 animales muertos en fincas productivas se han registrado en los municipios de Catatumbo y Colón del Sur del lago de Maracaibo. Es una risa muy tonta, pues, pero esa rotación tuya, muchacho, tienes roto el brazo. En la costa, en el Colón Sur del lago de Maracaibo, por la crecida del río Zulia el 24 de abril, según informó Jorge Prado, presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos COFAGAN. Así lo reseñó la prensa de Lara. Este gremio, junto a FEDEAGRO, reporta unas 40.000 hectáreas agrícolas anegadas, de las cuales 20.000 aproximadamente son de pastizales, situación que compromete la producción de cerca de 20% de la carne y leche que consume el país. Y si la carne ya estaba cara y la leche ni les digo, pues ya verán lo que será dentro de unos meses. Un kilo de carne hoy en día está por encima de los $7. Hace 2 años estaba en $2. Ciertamente aquellos no eran los precios, pero estos precios son caros. Este gremio junto a FEDEAGRO, bueno, esto ya se los leí, según comunicó Prado, los daños se generaron por la rotura del tanque del dique de contención del río Zulia. La rotación, tenían que haber escrito, por la rotación del dique de contención del río Zulia. Un muro de 45 kilómetros de vías que protegía las fincas altamente productivas desde el Guayabo hasta Encontrados, capital del municipio de Catatumbo. Teníamos más de 40 años que no ocurrió un evento de esta naturaleza. A finales de la década de los 60 se construyó ese muro carretero, pero por la falta de mantenimiento está ocasionando esta desgracia por parte de las autoridades gubernamentales del estado Zulia. Ya le van a echar el carro a Manuel Rosales, aunque el chavismo lleva cuántos años en la gobernación, los de Omar Prieto, más los de Arias Cárdenas, etcétera, etcétera, ¿no? Un recluso muerto y 3 policías gravemente heridos fue el saldo del motín en la PNB de Valencia. Un recluso muerto y 3 funcionarios gravemente heridos fue el saldo de la protesta efectuada la mañana de este domingo en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Valencia. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó en su cuenta en Twitter que el recluso fallecido, cuya muerte detonó la protesta, fue identificado como Samuel Salas. Según el OVP, los 3 funcionarios se encuentran en delicado estado de salud y fueron trasladados a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera tras un acuerdo con los reclusos que exigieron traslado y respeto a los derechos humanos. Los funcionarios fueron identificados como el supervisor Eduardo Rondón, de 32 años, quien presentó herida cráneoencefálica abierta; el oficial Breto Rodríguez, de 21 años, herida punzopenetrante en el occipital derecho con hemorragia interna. ¡Wow! Y el oficial Vicente Douglas, de 27 años, quien presentó politraumatismo craneal, severamente golpeados. FAES mata a 3 hombres en Yaracuy durante operativo Trueno. 3 sujetos murieron en supuestos enfrentamientos con las Fuerzas de Acciones Especiales este 2 de mayo en Yaracuy. Al menos 2 de ellos pertenecían a las bandas El Mimosín y Wilmer el Bachiller, implicados meses atrás en el secuestro del productor agropecuario Saúl Vesga. En Margarita, el buque Zorro Viejo, familias piden búsqueda aérea de pescadores a la deriva. Hay un nuevo caso de naufragio en las costas margariteñas. Ante el silencio gubernamental, la familia de los tripulantes desconoce si alguna autoridad comenzó a buscarlos. Creen que el bote se quedó sin batería o que el motor no prende. ONSA Venezuela busca voluntarios para apoyar en la búsqueda. Está desaparecido, imagínense ustedes, desde el 19 de abril. Debió regresar el lunes 25. Las familias reportaron el hecho los 26 y no hay ninguna información oficial. Según nos dice Nadezhka Noriega, PSUV celebrará en La Guaira los 2 años del fracaso de la operación Gedeón. Fuentes del partido oficialista en el litoral esperan la presencia a las 5 a.m. Esto habría sido hoy, no lo creo. No sé si pasó, pues, de Diosdado Cabello para un amanecer con cohetes y develar un monumento en la Plaza Bolívar Chávez en La Guaira. El 3 de mayo de 2020, ¿cuánto daño le hizo a la oposición la operación Gedeón? ¿Cuánto daño le hizo a la oposición
lo del 30 de abril, ¿no? Par de locuritas que se están pagando bien caras en este momento. Para terminar, espontaneidad educativa, un fenómeno que brota en el barrio más grande de Venezuela, refiere a la evaluación sobre la educación en Petare que realizó la ONG Un Estado de Derecho, y cómo allí la educación privada se está imponiendo, la educación no formal, la educación privada se está imponiendo, sobre todo entre niños que pertenecen al sistema público de salud. Es una muy linda iniciativa de Un Estado de Derecho que además habla de que está ocurriendo un cambio en la educación venezolana, y es un cambio positivo porque los actores de la educación, es decir, las familias y los muchachos y los mismos maestros, están asumiendo las riendas de su destino y dejando de lado a un Estado docente que no ofrece realmente nada. 6:57 minutos, 3 de mayo de 2022. Les dije al comienzo que estaba muy nublado. Ahora vean el solazo que hace, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó.